Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Buenas noches. Estaba leyendo el largo título de esto: Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y Acoso en todas las modalidades de trabajo. ¿Saben lo que van a conseguir? Disminuir las posibilidades de empleo. ¿En qué magnitud? No sé. ¿Por qué? Porque llevan la protección al trabajador fuera de sus horas laborables y aún dentro, a un extremo tal que fomentan su mediocridad, disminuyen las exigencias y por lo tanto la productividad e incluso la posibilidad de ascenso jerárquico y mejora salarial. No. Lo que evitan es el abuso que hay y la explotación que también existe de los empleadores, dice. ¿Cómo es posible que el gobierno a través de su bloque haya votado por esto si quiere generar empleo? Bueno, se lo vamos a preguntar a la ministra de Trabajo, que es nuestra invitada principal, nos acompañará vía Zoom, la doctora Ivonne Núñez. De paso, la suerte de la Corte Superior de Guayaquil hubiera sido otra si ella salía elegida y no Fabiola Gallardo, porque las dos compitieron. Tendremos en el estudio a la doctora Laura Casagne, especialista en salud y riesgo laboral, al doctor Gerardo Modesto Apolo, experto en esta materia, articulista de Expreso. La opinión de Andrés Isch, exministro de Trabajo vía Zoom, y la de José Villavicencio, presidente de turno del FUT también vía Zoom. Vera a su manera. Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Dadas las circunstancias de los últimos días, permítanme empezar, y sobre todo a usted, permítame, señora ministra, con una inquietud distinta. Bienvenida. Doctora Ivonne Núñez, ¿qué hubiera sido de la suerte de la justicia, de la Corte Provincial de Guayas, si usted ganaba la elección y no su rival? Dígame, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Por mí siempre votaron juristas y magistrados. El resto usted saque las conclusiones. ¿Qué debo alegrarme que se haya librado de eso o apesadumbrarme de eso? No, ni yo me alegro, ni usted tampoco debe alegrarse. Las historias se escriben en base a realidades y circunstancias. Una pequeña inquietud más, aunque ese desde luego no es el tema. ¿Cómo hacemos para sanear ese antro? Doctora, usted fue jueza un rato y no fue contaminada. ¿Cómo hacemos? Yo fui jueza 10 años y tengo a mi haber algunas sentencias que fueron escogidas por la Corte Constitucional y se convirtieron después en precedentes obligatorios. Eso me llena de orgullo porque yo siempre regí mi actuación en base a principios. Y uno de mis principales principios como jueza es que la vida me había otorgado un honor, ser magistrada. Creo que es la máxima instancia a la que puede llegar un profesional del derecho. Pero tenía además un aval. ¿Cuál era mi aval? 16 años de ejercicio profesional. Y mi experiencia no fue cualquier cosa.
Por eso me pude desempeñar de la mejor manera y no dejo de estudiar el derecho. En la actualidad estoy estudiando 2 casos internacionales de condenas, porque esa es mi esencia y voy a seguir estudiando el derecho. Es más, estoy estudiando perfilamientos humanos. Le agradezco, doctora. Más que eso, que siga derecha, que es difícil. Así. No de derecha. Muchas gracias, directa. Por supuesto que sí. Sí. Muy amable. Ya vamos a entrar en materia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709. Se me sequeló la garganta, disculpen. De alta definición. En DirecTV es el canal 194. Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manabí. En esas 2 cableras y en todas las demás estamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio es 101.3 FM, Radio Centro, audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, Puerto Viejo. 89.3 FM también, La Bonita del centro del país, en Riobamba. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. Veremos que hace pocas semanas la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, reiteró en respuestas dadas a Carlos Vera, precisamente en su programa de Radio Centro del día a la noche, lo que eran los propósitos y objetivos del Ministerio de Trabajo, que algunos aspectos contra el acoso o abuso laboral puede neutralizar. La nueva política del empleo implementada por nuestro presidente Daniel Noboa Sin tiene un eje rector, que es el cumplimiento irrestricto de los derechos laborales adquiridos a través de los años. Este ministerio ha hecho un viraje completo a la política mantenida anteriormente. Tanto así que nosotros, la Comisión de Salarios, que es la comisión que siempre se ha venido reuniendo, en el mes de noviembre, el ministerio le propuso a las centrales sindicales y al sector empresarial que nos reunamos cada 60 días. Lo importante que yo quiero enfocar aquí es que el país sepa que este Ministerio de Trabajo conversa con todos. Nosotros escuchamos a todos los sectores sociales porque todos hacemos el Ecuador. No podemos tener una política de enemistad. Y eso ha sido una política rector de esta ministra de Trabajo y así lo vamos a seguir manteniendo. Doctor Gerardo Modesto Apolo, esa política de distensión, diálogo y concertación laboral se puede haber afectada por disposiciones como las que impulsa esta reforma legal. Más que el diálogo, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Perdón, gracias. Más que el diálogo son en efecto, el efecto que estas disposiciones causan o generan. Y te voy a poner un ejemplo. A medida que se han ido radicalizando las normas de derecho laboral, al contrario de lo que ha sido la intención, que es aumentar los derechos de los trabajadores, el efecto ha sido siempre desempleo. Ejemplo, se eliminó el contrato por horas, más desempleo. Se eliminó el contrato fijo, más desempleo. ¿Quiénes fueron los afectados? Todos veíamos en los distintos supermercados, chicos que ayudaban a empacar y todo de repente desaparecieron. Entonces resulta que aquellas normas que generan hipotéticamente mayores derechos para el sector laboral, para supuestamente generar más trabajo, el efecto ha sido contrario. Ciertamente. Lo otro, doctora Laura Casagne, psicóloga clínica, máster en gerencia de salud. Sin duda, se busca proteger la tranquilidad del trabajador y separar con más claridad jornada de trabajo de jornada de descanso y recuperación. ¿Es esta una vía para eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque estamos hablando de que por fin se está respetando este estado de
ocio de los trabajadores, tanto en la parte pública como privada, que se lo merecen para poder recuperar su salud mental. Entonces es importante poder determinar un tiempo y un espacio laboral, así como un desarrollo personal. Al extremo de que si hay una urgencia un viernes de noche para un lunes, yo tengo que esperar el lunes para llamar a mi trabajador y decirle, mira, durante el fin de semana necesito que te prepare esto y comenzamos a las 8 de la mañana. Bueno, yo creo que siempre hay acuerdos, ¿no? A través de procesos de palabras podemos llegar a un acuerdo donde qué es una emergencia, catalogarlo, definirlo y poder establecer el convenio. Supongamos que la emergencia existe en efecto. La ley dice uno o varios de estos contactos digitales. ¿Ya es violencia o acoso? ¿No es eso una exageración? Bueno, si lo ponemos en el sentido de que qué es lo que está pidiendo el trabajador, ¿no? Por eso es importante definir planes estratégicos dentro del área laboral para saber qué es una emergencia, qué es una situación crítica, qué es un comentario, qué es una petición. Ya. Es decir, si dentro de las regulaciones del MBS estuvo preestablecido, no había problema. Por supuesto, porque hablamos de ambas partes de acuerdo. Entonces no habría una violencia ejercida sobre el jefe, sobre el trabajador. En ese caso, doctor Gerardo Modesto Apolo, si las empresas llegan, en caso de pasar esta ley, frente a un nuevo régimen y exigencia, a establecer ese tipo de acuerdos, de regulaciones, esto es de emergencia, esto se sale de la línea, esto no, ¿se compensaría el efecto? A ver, para entrar en lo que es la médula del problema, es la subjetividad. El problema es la subjetividad. Resulta que la llamada telefónica, por ejemplo, voy a poner a lo mejor, y si me lo permite, tu ejemplo. Tu coordinadora llama a las 7 de la noche para un invitado a decirle, sabe que necesito que mañana venga. Eso ella lo puede considerar subjetivamente como un acoso porque está fuera de su horario de trabajo. Correcto. Correcto. Y no hay acoso, es un tema de efectividad en el trabajo. Y entonces si nosotros perdemos el rumbo, esto es, todo trabajo necesita ser eficaz y eficiente. Y para ser eficaz y eficiente tiene que cumplir ciertas normas y cierta parametrización. Si no se dan esa parametrización, entonces entras en la ineficacia y en la ineficiencia. Por lo tanto, ahí entra a sopesarse. Esta subjetividad del trabajador que va de una manera u otra a arrastrar a la empresa a ser ineficaz e ineficiente, ¿vale la pena o no? Primero. Okay. ¿Cuál es su posición frente a esto, señora ministra de Trabajo? Sobre todo, la pregunta que planteé al principio, ¿cómo es posible que ustedes, teniendo como objetivo supremo generar empleo, hayan votado abiertamente por esta ley tan radical y extrema en sus planteamientos? Mire, a la ley le falta un complemento en el momento en que sea publicada, si el señor presidente decide en efecto entregarle el voto que a él le corresponde como presidente de la República y la ley publicada en el registro oficial. Allí hay que elaborar un reglamento de trabajo y le quiero informar a usted, a los panelistas y al país que el día de hoy este ministerio cumplió con la comisión tripartita y nos reunimos en la primera reunión del año con el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Y en este Consejo Nacional de Empleo y Salarios decidimos el día de hoy que si la ley es publicada en su integridad, al ministerio le va a corresponder evidentemente la elaboración del reglamento y todos van a ser combinados a que participen en la elaboración del reglamento, porque ese es el complemento a la ley. Ok, señora ministra, si la ley es publicada en su integridad, ¿usted no le va a recomendar al presidente un veto parcial, aunque sea? No, yo no le voy a recomendar ningún veto al señor presidente y le voy a decir por qué. El doctor Modesto Apolo acaba de decir algo muy importante, la interpretación subjetiva que puede hacer el trabajador respecto al tipo de relación que está manteniendo con el empleador. La subjetividad de qué manera se la alivia en el momento de la aplicación de la norma, porque está permitida desde la Constitución del año 2008, que es la interpretación que puede hacer el juez, como también lo hacen los abogados o como también lo puede hacer cualquier ciudadano. Antes, el único que podía interpretar la norma era el legislador, ahora ya no. Nosotros podemos interpretar la norma. ¿Y cuál es la técnica de interpretación normativa que realiza el juez? Es la ponderación. Y en la ponderación aplica un ejercicio de derechos.
pero antes de la interpretación normativa frente a la subjetividad, porque una trabajadora o un trabajador puede considerar que esa llamada telefónica, la que por ejemplo usted hizo en el ejercicio un caso, es reiterativa, le produjo alguna afectación, existe un acoso laboral por una llamada telefónica. ¿Qué es lo que hace un buen juez para poder aplicar correctamente la norma cuando considera que la norma es muy subjetiva? No hace una interpretación literal de la norma, hace una interpretación integral en base a principios. Y aquí yo quiero señalar lo siguiente. También el juez tiene que en el Ecuador de hoy aplicar ya no la jurisprudencia, sino los precedentes, que es una cultura superior. Y para asistir a la interpretación del precedente que resuelve problemas, en el caso del acoso laboral, la Corte Constitucional del Ecuador ya emitió precedentes y señala básicamente en la sentencia 986-19, que es una jurisprudencia vinculante del año 2021, lo siguiente, como norma rectora, lo plantea en los párrafos 67 y 68, define cuáles son los bienes constitucionales que el trabajador tiene y que son afectados en el acoso laboral, y los define de dos maneras: en el bien de la salud y en el bien de la integralidad en relación a el ejercicio del derecho al trabajo. Enseguida proseguimos con eso. Espérenme un ratito. Enseguida proseguimos con eso. No es su única ni su última intervención. No se me vaya. De paso, hay 180 días para que el órgano rector de la política laboral y demás autoridades públicas hagan las reformas reglamentarias y los protocolos de implementación de esto, a lo que se acaba de referir la ministra. María Clara. Ya que estamos hablando precisamente de la legislación contra el acoso o abuso laboral, escuchemos de su proponente o impulsora, la asambleísta María Teresa Pasquel. ¿Cuál es, a juicio de ella, su principal objetivo? Esta ley que sirva para los buenos trabajadores, como yo mencioné cuando pedí la aprobación de la ley en la Asamblea, a través de nuestra Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, pues mencioné eso, que esta ley no es para cubrir irresponsabilidades ni incumplimientos en el trabajo. Esta ley es para los buenos trabajadores, para la gente eficiente, que desempeña con esfuerzo, con dedicación, con entrega su trabajo, y que ellos encuentren un clima laboral adecuado. En el momento que nosotros permitimos que la gente crezca, la organización crece y por ende las organizaciones en el país van a dar mucho más progreso, más economía, que es lo que estamos buscando en el país. De paso, he seguido las intervenciones de esta legisladora en esa y en muchas otras de no lograr entender lo que quiere o no sabe explicar lo que propone. Ya hay que deducir un poco cuál es la intención en espacios como los que estamos tratando aquí. Y doctora Casagne, mencionó la ministra que uno de los bienes a proteger es la salud. ¿En qué momento la recurrencia frecuente a un trabajador fuera de horas laborables llega a afectar a su salud? Es evidente que no basta una vez. ¿Cuán reiterado debería ser? ¿Qué tipo de ánimo lo puede afectar? ¿Qué tipo de lenguaje puede quizás ser el que lo trastorne? No entiendo eso porque yo vengo de otra generación. Claro. De una generación sin horario, sin horas extras, aparte de una profesión que no tiene horario, como son las noticias, sin límite. Y de repente hay aquí, y de hecho a mi equipo de reporteros, yo lo llamo, hay un incendio allá, estoy en mi tiempo libre, no puedo ir. ¿Qué? ¿No puedes ir? Te vas del equipo. Eso no existe. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué estamos fomentando? Bueno, eso no existía, ahora existe. Precisamente como lo decía el abogado, ¿no? Para que una empresa tenga eficacia y eficiencia de sus trabajadores, necesitamos trabajar en su salud mental. Es por eso que es importante establecer, como ya lo decía, un contrato de cuáles son las normas que vamos a mantener en el trabajo, ¿Ya? ¿no? ¿Cuáles deberían estar ahí a su juicio? ¿Qué tipo de cosas afectan su salud mental? Por ejemplo. Bueno, la salud mental se afecta a través de las situaciones de estrés, a través de situaciones de ansiedad. Eso lo puede dar un jefe que sea prepotente, que no respete su horario, que no respete el tiempo que
tiene establecida esta persona. ¿Quién mide en familia. el nivel de estrés, por ejemplo? Bueno, el nivel de estrés lo mide cada persona. Cada persona ¿Y puede eso no cae expresar. en lo que decía Gerardo Modesto Apolo? ¿Es muy subjetivo otra vez? Sí, pero recordemos que hoy por hoy las empresas que tienen constituciones tienen un equipo de talento humano, un equipo de profesionales que han estudiado el comportamiento humano y también las relaciones sociales. Entonces, desde impartir que todos los trabajadores deben atravesar un proceso de evaluación psicosocial, psicológica, afectiva, es que se va a determinar el nivel de grado de salud del sujeto, tal cual como una ficha médica, tal cual. Doctor Gerardo Modesto Apolo, de hecho, en algunos países de Europa y en ciertos ambientes laborales del Ecuador ya, en Quito, no recuerdo en este momento el nombre de la empresa que lo hace, es un señor alemán, si alguien se acuerda, o de apellido alemán, pero es ecuatoriano, que tiene una forma inclusive física del emplazamiento de los 4 o 5 pisos, bajan por un tubo, no bajan por escaleras, un ambiente de trabajo excepcional. En otro país han implementado 4 días de trabajo con más horas, elevan la productividad también, o 3 días de descanso. Poniendo énfasis en lo que dice la ministra, ¿la clave no está en la buena regulación y no en preocuparnos tanto por esto? La clave está, más allá del tema subjetivo, que ya lo topamos, es en el tema de la interpretación de lo que es la intencionalidad. Tú y yo vivimos momentos muy difíciles en la época del correísmo con la ley Mordaza. ¿Y qué fue lo que se nos dijo a nosotros en un momento determinado, quienes ejercíamos el periodismo? Y es, no podemos denostar, no podemos hacer adjetivos, utilizar adjetivos calificativos y no podemos tener la intención de lesionar. Entonces nos manejábamos en ese parámetro, por un lado. Por otro lado, existen casos, y yo conozco uno muy cercano, por ejemplo, de personas que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y que cualquier situación le dispara esta ansiedad. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado con esta persona, a la que yo conozco, fue la mejor graduada de su universidad, hizo un diplomado fuera del país, está sacando ahora una maestría en Japón y es una de las mejores alumnas allá dentro del PhD. Pero esos no son casos excepcionales, es decir, que hay trabajadores que solo con extrema presión o con ansiedad autogenerada o impuesta rinden más y no cabe aplicarle eso a todos. No, eso lo que nos dice es que hay que aprender a manejar el estrés para no considerar que ese estrés te está lesionando o está haciendo una agresión hacia ti. Fascinante tema. Enseguida seguimos con más. Al volver, ahorita tengo que hacer una pausa. José Villavicencio va a estar en el siguiente bloque. Sí. María Clara. De Zoom. Dale. Así es. Al volver recordaremos cómo se aprobó esta ley y se une a nosotros como panelista vía Zoom José Villavicencio, presidente de turno del FUT. La ley contra el acoso o abuso laboral fomenta la mediocridad del trabajador y reduce la productividad al protegerlo en exceso de exigencias que lo llevarían a rendir más o capacitarse mejor. Yo no soy un atleta, pero me estoy inscribiendo en la carrera Corremos por una Causa, para apoyar a la lucha contra el cáncer infantil. ¿Ya te inscribiste? Contamos con tu aporte. Inscribirte es demasiado fácil. Solamente tienes que ingresar a la página J Player Races. Aquí ingresas, pones tus datos, tu categoría y además aquí mismo puedes hacer tu contribución con el pago de la carrera. Te esperamos. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo, yo soy de papeles. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme TV Cable, Claro TV, eso sí, 48 horas después, a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y portada principal, apenas termina, y en Estados Unidos llegamos en simultáneo gracias a Macro Digital, más cerca de ti, televisión digital. Suscríbanse, nuestro productor es socio, casi dueño. Sí, unos trabajamos y otros tienen los ingresos. Es verdad, está bien, yo soy un empleado de ellos. Ahora es conveniente. Ahora es conveniente. María Clara. Regresamos al tema y veremos que en un reportaje de Adriana Bermeo de Coavisa vemos cómo la Asamblea en una abrumadora votación mayoritaria tuvo la ley contra el acoso o abuso laboral, extrañamente incluido también el bloque de gobierno ADN, conscientes de que los términos de esta legislación afectarán inevitablemente los afanes de crear empleo. Con aplausos, los asambleístas festejaron la aprobación por unanimidad de la ley contra el acoso laboral, que esta norma eliminará, dijeron, comportamientos discriminatorios y violentos una vez que entre en vigencia. Pero en la práctica, ¿cuáles son los efectos de su aplicación si el presidente la aprobara como está? Porque de lo contrario, la Asamblea puede ratificarse en el texto original con 92 votos. El sector empresarial dice que es una propuesta mala, difícil de implementar y de redacción ambigua, que abre además un marco demasiado amplio para que cualquier cosa pueda ser considerada como acoso. Eso en términos generales. Pero son 2 reformas las de mayor preocupación: que se considere acoso llamar o enviar mensajes fuera del horario laboral y que sea un inspector de trabajo el que determine qué es y qué no es acoso. Para el sector privado y productivo, que genera alrededor del 90% de las plazas de empleo del país, las consecuencias serán inmediatas: menos trabajo y menos inversión nacional y extranjera. La ley tiene vacíos. No hay diferenciación sobre las particularidades de los empleos en los que se necesite estar conectado permanentemente: médicos, personal de seguridad, abastecimiento y sistemas de supermercados, entre otros. O simplemente una emergencia en una empresa que requiera de la comunicación con su personal. Tampoco hay claridad en la norma sobre los niveles de sanciones, cuándo serán económicas y quién recibirá ese dinero. Esto también es señalado por los empresarios. Enseguida retomo la conversación con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con nuestra invitada Laura Casagne, quien es psicóloga clínica, y el doctor Gerardo Modesto Apolo, experto en materia laboral. Previamente, José Villavicencio, gracias por esperarnos y acompañarnos. No se olvide de prender su micrófono. Desde los sectores del sindicalismo, del FUT, ¿cómo ven ustedes esta reforma? Carlos, ninguna persona se puede oponer a combatir el acoso laboral cuando atenta a la dignidad de la persona trabajadora, y más aún cuando es reiterativo, y que el acoso no es otra cosa que el maltrato, la humillación, el hostigamiento. Y entonces creo que nadie podemos oponernos a ese elemento. José, en eso de acuerdo, pero aquí hay figuras nuevas, que las acaba de reseñar Adriana Bermeo en ese magnífico resumen, que se prestan para ser calificadas como eso, y no son sino exigencias del trabajo moderno o el tipo de trabajo, que no son humillación, violencia ni acoso. ¿Cómo evitar que esto se vuelva en un abuso a la inversa del trabajador que por cualquier cosa dice que está siendo acosado? Primero,
toda persona trabajadora requiere de una desconexión laboral. Y esa desconexión laboral obviamente se la debe garantizar por parte del empleador, que pasa por cumplir o cuando ya cumple su jornada de trabajo, que se debe garantizar obviamente sus vacaciones, sus permisos, sus licencias. Y entonces toda persona requiere que se le garantice esa desconectividad laboral. Un segundo aspecto es de que no debemos satanizar, porque obviamente se tienen que cumplir elementos y requisitos. Que primero la persona trabajadora denuncie. Segundo, obviamente, de que cumpla los requisitos conforme establece la ley y el acuerdo ministerial que entiendo el Ministerio del Trabajo debe emitir más adelante. Y tercero, que el inspector de trabajo dé paso. El problema es que la persona más afectada es la que tiene una debilidad en la relación de dependencia o en la relación obrero-empleador-trabajador. Porque obviamente la persona que se atreve a denunciar un acoso, le despiden. Y obviamente ese es un aspecto fundamental que hay que entender. Y entonces, si vemos las cifras, porque el acoso laboral está tipificado, si no me falla la memoria, desde 2018, tanto claro, en el artículo 46.1 del Código del Trabajo, igualmente en la LOCEE, y ahí establece claramente que es el acoso laboral. Y el acuerdo ministerial emitido por el ente regulador, que en este caso es el Ministerio de el Trabajo. Entonces, a mí me parece que no podemos aceptar de ninguna manera que decir que combatir el acoso laboral va a atentar a la generación de empleo en nuestro país. Al contrario, lo más social es la protección a la persona trabajadora y tiene que ver con combatir estos elementos o estos abusos que se han dado en nuestro país. Mil gracias, José. De lo que vemos, señora ministra, la clave va a estar en los elementos tripartitos, yo supongo, Estado, ustedes, trabajadores y empleadores, más profesionales afines a la materia, en establecer la regulación una vez que salga la ley. ¿Cómo piensa usted manejar ese proceso de diálogo, concertación, arquitectura jurídica? Con el diálogo, como usted lo dice, con razones y con certezas. El día de hoy yo hice un barrido de información respecto a las denuncias, tanto en el sector público como en el sector privado, sobre acoso laboral. Y para información de ustedes, no solo denuncian el acoso laboral las mujeres, sino también los hombres. Desde el año 2021 hasta diciembre del año 2023, en el Ministerio de Trabajo, mediante el trámite administrativo de visto bueno, se presentaron 1.007 denuncias de acoso laboral en el sector privado. Por tanto, para el sector privado no es ajeno el tema del acoso laboral. Y en el sector público, como lo dice José Villavicencio, también se encuentra regulado en la LOCEP, en un artículo enumerado que fue producto de una reforma que se hizo al acoso laboral. En el sector público existe desde el año 2021 hasta el año 2023 1.147 denuncias de acoso laboral. Pregunté los resultados de las denuncias de estos trámites de visto bueno. Muchos quedaron en abandono, otros no llegaron a acuerdos. En otros casos, las pruebas no fueron suficientes para determinar la consecuencia de la afectación de salud, tanto del hombre como de la mujer trabajadora que presentó la denuncia de acoso laboral. La ley lo que busca es que a través de otras causales que se incorporan por la modernización del trabajo y sobre todo por la incorporación del teletrabajo, la denuncia ya no solo se presente ante el Ministerio de Trabajo para que la sustancie un inspector de trabajo, sino directamente ante un juez de trabajo. Okay. Esa es la esencia de la ley. Pero en efecto, nosotros hemos acordado el día de hoy darle mano al reglamento del acoso laboral de esta ley en el momento en que se publique la ley, porque va a ser obligación del Ministerio de Trabajo elaborar el reglamento. Gracias. Enseguida vuelvo con usted, doctora. Aquí hay cuestiones muy graves. Esta ley dice, por ejemplo, la violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital,
el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar. Ya hay un derecho a la desconexión. Dice más adelante, el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Ergo, si durante 12 horas alguien manda un mail o hace una llamada, rompe esa desconexión y está incurso en acoso laboral. Entramos una vez más al campo de la subjetividad, Carlos, porque yo puedo enviar a las 3 de la mañana un correo y si le digo, contéstame de inmediato, estoy acosándola laboralmente. Pero si yo le mando el correo porque simplemente despacho 50 correos al día y lo que estoy haciendo es aprovechando el tiempo para que ella o él en su horario, dentro de su horario laboral, me responda, no hay acoso. ¿Cuál es el acoso? A ver, una excepción. Contéstame de inmediato a las 3 de la mañana, sí, porque he tenido que venir a una emergencia a la oficina y tú cambiaste la clave con que entro. Eso es un tema que debe de considerárselo como excepción. Excepcional. Volvemos al tema. Nos estamos olvidando de lo fundamental, Carlos, que es la intencionalidad. Si yo quiero, como se dice vulgarmente, joderte la vida, entonces estoy acosándote. Pero si estoy ante una eventualidad emergente que necesito urgentemente que tú me des una respuesta, puede ser un tema de vida o muerte. Ya hemos visto la burocracia que aquí se puede armar. Tiene que haber una denuncia, ¿ya? Tiene que ver si hay un acuerdo ministerial sobre eso, un inspector del trabajo. Yendo al área de la salud, cuando uno, más allá de la intencionalidad, o varios contactos fuera de la jornada laboral pueden afectar a la salud del empleado, del trabajador? Bueno, va a afectar cuando la forma en que se lo pides, lo que le estás pidiendo, interfiere mucho con lo que ya se ha establecido, ¿no? Si se estableció, por ejemplo, esto que estamos hablando de una información muy necesaria, va a ser distinto porque voy a acceder a una información, a brindar esa información. Pero si estamos hablando de que son cosas muy puntuales que hago en mi oficina, en las 8 horas de trabajo, y que me las recuerdas constantemente y que me las pides, y la forma en que me lo estás diciendo, tenemos una prueba, una evidencia de que está habiendo una alteración de esta ley, más no hablar de la palabra acoso, porque cuando nosotros hablamos de la palabra acoso, hablamos de violencia, hablamos de un agresor y de una víctima. El acoso laboralmente tiene de manera consustancial el concepto de violencia. Por el supuesto. acoso tiene que ser violento para que sea considerado como tal. El acoso es violencia. Entonces, una vez que nosotros ya establecemos acuerdos muy propios dentro de cuáles son las funciones en la empresa, que es esta subjetividad que habla el doctor, vamos ya al campo del acoso, de cuántas veces esta persona de forma reiterada ha estado atrás de aquel trabajador, le ha pedido intencionalmente. De lo que veo, deberían haber 3 elementos: que no haya una necesidad de ese momento. Exacto. Que haya una manera agresiva o violenta del pedido o la solicitud. Importancia característica de la violencia. Y que sea reiterado. Por supuesto que sí. Ok, un elemento más, María Clara Triviño. Y es con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, la doctora Mónica Heller, que ha sido categórica al calificar este proyecto simplemente como perverso. Esto fue en una entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa. Yo entiendo que el objetivo, que el sentir es que no haya excesos, que no haya abuso, que no haya maltrato. Y eso está bien. Lo que no podemos es satanizar los conceptos y volverle una norma rajatabla que lo que va a hacer en esencia es, primero, perjudicar la operatividad de los negocios, pero segundo, disuadir de la inversión tanto nacional y extranjera. En el marco laboral, abrir un espacio tan grande donde cualquier cosa puede ser interpretada como acoso con mala intención es perverso, es verdadera. Llegamos hasta ahí, ¿ya? Tenemos a Andrés Ich, entiendo que en el próximo bloque. Así es, en el próximo bloque como panelista vía Zoom, Andrés Ich, ex ministro de Trabajo, y también veremos la opinión del presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. La ley contra el acoso o abuso laboral fomenta la mediocridad del trabajador y reduce la productividad al protegerlo en exceso de exigencias
que lo llevarían a rendir más o capacitarse mejor? El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera. Crítico e independiente. Estamos de vuelta y vamos a comenzar con el ministro de Trabajo. Está conectado ya Andrés Isch, ex ministro de Trabajo. Bienvenido, abogado. Gracias por conectarse y aceptar la invitación. ¿Cuál fue su experiencia con el acoso laboral, que era una legislación que ya existía cuando fue usted ministro de su rama? Y en función de eso, ¿qué recomienda para esta legislación? Gracias, Carlos. Buenas noches, un gusto estar aquí. Un saludo también a la ministra. Efectivamente, la legislación ya contempla el acoso. Es un problema serio, es un problema que no se puede dejar de atender. Y es un problema que necesita soluciones, pero que vayan a la raíz y no a generar una condición que quizá pueda afectar la formalización del empleo en el futuro. Hay herramientas ya en el Código del Trabajo, hay un acuerdo ministerial del 244 que establece protocolos en línea con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Si es que creo que ya hay algunas herramientas y más bien lo que se necesita es claridad, se necesita que tanto autoridades administrativas como judiciales puedan tener líneas mucho más objetivas sobre la cual basar sus decisiones. Y en este caso en particular me parece que el proyecto de ley no ayuda en ese sentido. ¿En qué aspectos no ayuda? Porque creo entender de su opinión que la reforma laboral vendría a ser necesaria y lo que se precisaría son más detalles, especificidades sobre las herramientas. Me parece que el proyecto de ley deja demasiado abiertos los términos. Me parece que asimila conductas que podrían tener consecuencias que no necesariamente deban entenderse como conductas violentas. Por ejemplo, al referirse al tema de las llamadas nocturnas o del contacto a través de medios digitales, podría haber un tema relacionado con la necesidad de pago de horas extras o con el tema de cambio de ocupación. Podría haber ahí una causal de visto bueno. Pero esas conductas no tienen por qué interpretarse de manera general como conductas vinculadas con acoso o vinculadas con violencia. Es sumamente importante que las relaciones laborales estén equilibradas. Si es que no hay un equilibrio en las relaciones laborales, lo que pasa es que hay una mayor tendencia hacia la informalidad en las relaciones en general en el país. Gracias. En este momento tenemos un país ya con la mitad de la población en la informalidad y creo que hay que atacar eso antes que complicar excesivamente el marco normativo. Muy amable. Abogada Iván Núñez, ministra de Trabajo, vuelvo con usted. Si el problema de algunos aspectos de la ley es, como lo han señalado otros críticos, principalmente empresarios, que deja demasiado abiertos los términos o demasiado ambiguos algunos de ellos, ¿no se impone de parte de ustedes una contrapropuesta de ese articulado peligroso o riesgoso que va contra el fin que usted coincide que debe darse, que es una mayor ampliación de las categorías de lo que es acoso laboral y, por lo tanto, considerar la posibilidad de un veto parcial?
Mire, como le manifesté hace un momento, yo no le voy a sugerir al señor presidente Daniel Noboa Sin que vete la ley, ni siquiera que la vete parcialmente. Creo que la salida, si existen problemas de interpretaciones normativas o considera que las normas violan el principio constitucional de seguridad jurídica que está contenido en el artículo 82, o que viola el mismo artículo 331 de la Constitución de la República que se refiere al acoso laboral, deberían presentar entonces demanda de inconstitucionalidad a los artículos que consideran que son inconstitucionales a la ley. Y si están en la idea de que la ley toda debe ser derogada, pues entonces deben demandar la inconstitucionalidad de toda la ley. Creo que el debate se torna interesante. Yo participaría, evidentemente, ante la Corte Constitucional con los criterios que tengo como profesional. Muy amable, doctora, por su tiempo, su disponibilidad de aportar a este debate y a explicarnos cuál es su posición, que no comparto, pero entiendo muy bien. La ministra es usted. Si esto hay que hacer, habría que hacer cuando se apruebe la ley ante la Corte o ir ahora a decir, miren, aquí hay un proyecto en ciernes, nosotros consideramos que esto atenta con la seguridad jurídica o contra la seguridad jurídica y contra ciertos aspectos constitucionales, y los críticos, en vez de afanarse buscando un cambio que por lo visto no va a haber, recurrir a aquello. A ver, Carlos, esa es una medida, pero no dejemos o no permitamos que el árbol no nos deje ver el bosque. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué manera se podría, hasta que eso suceda o alguien lo intente, qué se podría hacer? Muy bien, habrán 10.001, yo lo decía en mi columna de los días lunes del diario, en el que se va a burocratizar y además van a llover los adendum modificatorios al objeto del contrato, en el cual se tendrá que casi como con todas las letras del abecedario, poner la descripción de cuál es el objeto del contrato, cuáles son las obligaciones, a qué es lo que está obligado el trabajador, a qué puede hacer el empleador, etcétera, etcétera. Casi una guía telefónica de las antiguas para poder de alguna u otra manera precautelar el hecho de que no se vaya a interpretar subjetivamente lo que la acción que se está tomando, la orden que se está dando o el seguimiento que se está haciendo es acoso laboral. Ya. En cuanto a normativa internacional, ¿qué hay que acoger? Hay un famoso término que es el burnout, que creo que la OMS universalizó, que cada vez es un problema mayor en las personas que trabajan con mucha exigencia o con mucha concentración. Si piden asesores a profesionales de la psicología clínica como usted, ¿a qué recomendarían recurrir para la fase que se vendría, que es el reglamento y los protocolos? Bueno, a mí me parece una adecuada decisión que hoy por hoy este tema va más a fondo, porque estamos hablando de que no tenemos conciencia de lo que es la salud mental. Lo tomamos muy a la ligera, no tomamos como que este tema va a mejorar o va a empeorar la situación económica del país, pero más allá de eso, Carlos, es la conciencia de salud mental. Por eso las organizaciones internacionales de la salud, enfocan ahora la salud mental como una prioridad para el desarrollo integral y el bienestar del ser humano. ¿Y qué parámetros deben coger? Bueno, en esta normativa que van a detallar. Bueno, precisamente una recomendación sería poder estructurar un buen contrato donde ambas partes conozcan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, cómo van a ser las evaluaciones. Pero en lo de salud guiados, ¿por qué norma? ¿Por qué parámetros? ¿Qué psicólogos clínicos, el Código de la Salud, por supuesto, las normas de la OMS, quiénes dicen esto es lo que tiene que estar considerado en el contrato? Bueno, un psicólogo clínico puede hacer una evaluación tanto personal como a nivel laboral de cómo debe estar programada ya el tipo de intercambio de las relaciones sociales, que más allá que un parámetro establecido, es lógico, Carlos, es lógico. Pero no empleador por empleador, es decir, habría un contrato modelo y si las características de la persona a emplear se salen un poco, harían un ajuste o una adaptación. Claro, lo que pasa es que hay perfiles cuando se contrata a un jefe, hay un perfil a cumplir, entonces este perfil a cumplir debe estar
puesto por una persona que tenga capacidad de liderazgo, que tenga una resolución a nivel lingüístico y que no necesariamente se ejecuten las mismas establecimientos del jefe de hace 30 años, ¿no? De lo que hablábamos al principio, como este tipo de trabajo antiguo que no se medía, sino que tenías que estar ahí, ¿no? Como que al pie de la lucha, como que hay que cumplirlo. Pero es que este tema va mucho más allá, va es que la conciencia de la salud. Yo me di por aludido. Mira, María Clara. Trabajo antiguo. Por supuesto. Hay establecimientos, ¿no? Hay reglas con relación al bienestar. Tú puedes ingresar a las páginas de la OPS, de la OMS, donde ellos sugieren un intercambio para el buen vivir. Entendido. Lo tenemos en la Constitución, ¿no? Del 2008. Sí, señora. Vamos, María Clara. Ya en el bloque final corresponden las preguntas para nuestros invitados, las cuales deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. La ley contra el acoso o abuso laboral fomenta la mediocridad del trabajador y reduce la productividad al protegerlo en exceso de exigencias que lo llevarían a rendir más o capacitarse mejor. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta primera aproximación al tema, porque pueden tener la seguridad de que dado lo positivo del propósito, no lo podemos agotar en una hora como esta, sino apenas haber allanado el camino. María Clara. Ahora corresponden las preguntas para nuestros invitados. Vamos a iniciar con el doctor Modesto Gerardo Apolo. La primera pregunta para usted, doctor. ¿La vigencia de estas normas aún está pendiente? Pues el proceso de la ley reformatoria no está concluido. Aún así, ¿cree usted que se puede considerar como una radicalización de la ley, sí o no? Sin lugar a dudas. La segunda pregunta. Definir como acoso, llamadas y correos fuera de horario laboral puede ser subjetivo y peligroso, ¿sí o no? Sin lugar a dudas. La tercera y última. Aunque el respeto del tiempo del descanso del trabajador ya consta en la normativa laboral, el que ahora sea más explícito permitirá que ahora sí se aplique, ¿sí o no? No necesariamente. Muchas gracias. Ahora las preguntas para la doctora Laura Casagne. La primera para usted. Hoy en día la salud mental del trabajador es primordial, así como su desarrollo psicosocial dentro del ambiente laboral. Sin embargo, ¿cree que esta ley fomenta la reducción de la productividad, sí o no? No. La segunda, ¿cree usted que se ha utilizado una terminología muy abierta que va a permitir denuncias innecesarias al no tener en claro cuáles son los parámetros con que la autoridad del trabajo va a calificar, sí o no?
La tercera y última para usted. El cambio de ocupación sin autorización escrita por el trabajador constituye violencia psicológica y patrimonial en caso de reducción de remuneración. ¿Esto se evitará de ahora en adelante, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Doctora Casani, doctor Apolo, gracias por sus criterios tan vibrantes y discrepantes. Yo para concluir solo quiero explicar un poco más del mío que he reiterado a lo largo del programa. La ley contra el acoso o abuso laboral fomenta la mediocridad del trabajador. Sí, porque le obliga al mínimo esfuerzo dentro de su tiempo laboral y las metas, tanto de él como de la empresa, no se pueden cumplir en eso. No se pueden cumplir. Y reduce la productividad al proteger en exceso. Aquí la palabra clave es en exceso. Sí tiene que estar más protegido el trabajador de esta propensión del empleador, del patrono o del empresario a convertirlo en una propiedad, en un objeto, en un sujeto que tiene que responder cuando alguien aplasta un botón y producir lo que necesita. Pero si las exigencias llegan al mínimo, entonces no van a rendir al máximo. ¿Y saben qué? Los ecuatorianos son los mejores trabajadores en el extranjero. Porque ahí están sometidos a un régimen, sí, a veces de explotación y de sobreexplotación, pero de exigencia máxima de sus capacidades, que les han llevado a superar una serie de limitaciones que aquí tienen, no porque las posean, sino porque la ley los protege en exceso. Yo coincido con el objetivo que mencionó aquí José Villavicencio. ¿Cómo va a oponerse alguien a una ley que los protege del abuso? Como concepto es cierto, y del exceso también. Ahora, a cuenta de estos aparatejos, no hay tiempo libre, no hay desconexión, no hay indisponibilidad, sino disponibilidad total. Una cosa es esa realidad y otra el engendro que ha salido de la Asamblea, no sé por qué diablos, con apoyo del gobierno, que quiere generar empleo y que si en verdad buscan mejorar, por lo menos deberían corregir en los aspectos riesgosos que aquí ya se ha evidenciado. Este afán para mantener la mayoría legislativa, de darles gusto y sacar el proyecto tal como está, es peligroso, porque el reglamento, el protocolo no puede cambiar lo que la ley ya dice. No lo olviden. Un reglamento no puede ir contra lo que la ley establece, sino ampliarlo, detallarlo, no contrariarlo. Mucho cuidado. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos aquí con la segunda entrega de la revisión de la gestión de los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa. Por hoy, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.